Perfecto. En 2 minutos empezamos. Bueno, vamos a continuar entonces con el análisis del sistema tributario en la Argentina. Ya habíamos visto la clasificación de impuestos, tasas y contribuciones. Habíamos visto los diferentes tipos de impuestos que puede haber. Vamos a analizar ahora dos cuestiones importantísimas, que son la distribución de los poderes impositivos entre el gobierno federal y las provincias, es decir, qué tributos puede percibir y crear la nación o el gobierno federal y qué tributos pueden crear y percibir las provincias. Y vamos a analizar las bases constitucionales de la tributación, es decir, los principios que debe regir el sistema tributario para tener validez constitucional y no conculcar el derecho de propiedad privada. ¿Sí? Ya metiéndonos de lleno en el tema de los principios constitucionales o las bases constitucionales de la tributación, vamos a empezar analizando un principio que es central a toda la materia tributaria, que es el principio de legalidad. Como decía una máxima del derecho francés, no hay impuesto sin ley. Cuando hablamos del principio de legalidad en materia tributaria, nos referimos al concepto de ley en sentido estricto, es decir, a la norma jurídica que emana del órgano constitucional con competencia legiferante. No nos referimos a ley como concepto o sinónimo de norma, sino ley en sentido estricto. Es decir, que para que un impuesto tenga validez constitucional debe ser creado por ley. Nuestra Constitución recoge este principio en varios de sus artículos y los vamos a ir analizando, y quiero además que los conozcan, que lo sepan. Empezamos en el artículo 4, que ya lo vimos, el que habla de los recursos del Estado federal. Y al final, ese artículo dice o refiere a las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a toda la población imponga el Congreso. Fíjense que establece que las contribuciones, que para nosotros eran los impuestos, las tasas y las contribuciones, las impone el Congreso. Ahí claramente está demostrando o está trayendo la Constitución por primera vez o receptando por primera vez el principio de legalidad, porque es el Congreso el que puede imponer esos tributos, solamente el Congreso. Entonces, no dice que las contribuciones las impone el gobierno federal, dice que las impone el Congreso. Claramente está haciendo referencia al principio de legalidad, porque el Congreso es el órgano con competencia legiferante. Luego el artículo 17, que refiere a la propiedad privada, dice que la propiedad privada es inviolable, ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La causa de utilidad pública debe ser previamente indemnizada. Y dice que, en uno de sus párrafos, dice, solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4.
nadie más que el Congreso, solo el Congreso, lo dice el artículo 17. ¿Por qué está ubicado ahí? Porque justamente el artículo 17 es el que refiere a la propiedad privada y a la inviolabilidad de la misma. Entonces establece que las contribuciones, solo cuando las establezca el Congreso, no vulneran el derecho de propiedad privada. Entonces refuerza el principio de legalidad. Nadie más que el Congreso puede crear esos impuestos. Luego vuelve a reiterarse este principio de legalidad en el artículo 75, inciso 1 y 2, que establece las atribuciones del Congreso de la Nación en materia tributaria. Fíjense que en las atribuciones del Congreso el inciso 1 y el 2 tienen que ver con la creación de impuestos. El inciso 1 habla de los derechos de importación y exportación y el artículo 2 habla de los impuestos indirectos internos y de los impuestos directos creados por excepción, que después lo vamos a explicar. Entonces, los está estableciendo nuestro texto constitucional como una atribución del Congreso. Esa atribución del Congreso, la creación de impuestos. Otra vez refuerza el principio de legalidad. Y como si esto no alcanzara, y como si esto no fuera suficiente, vamos al artículo 99, que son las atribuciones del Poder Ejecutivo, y en el inciso tercero dice que solo cuando el trámite fuera imposible seguir el trámite ordinario de las leyes, el Congreso el Poder Ejecutivo podrá dictar decretos de urgencia, y dice, salvo en materia penal, tributaria, partidos políticos y régimen electoral. Es decir, la materia tributaria está vedada a la posibilidad de un decreto de necesidad de urgencia, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, dice el artículo 99, inciso tercero. Por lo tanto, está perfectamente configurado en nuestra Constitución este principio de legalidad en materia tributaria, que lo traemos del derecho francés, de la posrevolución francesa, y claramente nuestra Constitución lo receta y lo configura perfectamente en estos 4 artículos que acabamos de ver, donde deja sin ninguna duda, a salvo que solo el Congreso puede crear tributos, es decir, solo mediante una ley se pueden imponer contribuciones a la población. No hay otra manera posible y la posibilidad del decreto está vedada expresamente por el artículo 99, inciso 3. Entonces, principio de legalidad en materia tributaria, artículo 4, artículo 17, 75, 1 y 2 y artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Pasamos al segundo principio o base constitucional de la tributación, que es el principio de igualdad. ¿Qué es la igualdad? ¿Qué es la igualdad? Tener las mismas posibilidades dentro de las capacidades o atribuciones que tiene cada uno. No lo entendí muy bien. Si me lo profundizás un poco, por ahí lo sacamos, pero no lo entendí. En el Nadie artículo sabe. 16 dice que No te escuchamos, Romeo. Estás muteado. ahora, buen día, ¿se escucha? Ahora sí. Que en el artículo 16, cuando vimos igualdad con el profesor Pagni, decía que la igualdad es la base del impuesto de las cargas públicas, en el artículo 16, que habla de igualdad. Sí. Pero yo estoy preguntando que si me digan qué es la igualdad. Hola, Nadie profe, sabe qué es la igualdad. ¿es A ver, estar en Jacqueline. igualdad de oportunidades y en el mismo lugar, digamos? Para vos, una persona no vidente tiene las mismas oportunidades que vos. Jacqueline. No, no tiene.
No. Una persona que no camina tiene las mismas Tampoco. posibilidades que vos. Entonces la ley parte de que no somos iguales. O sea, si la ley considerara que fuéramos iguales, no plantearía el principio de igualdad. Entonces la ley parte justamente a la inversa, parte diciendo no somos iguales, no tenemos todas las mismas oportunidades. Objetivamente no tenemos las mismas oportunidades. ¿Sí? Entonces, el principio de igualdad significa que debe tratarse igual a los que son iguales. ¿Sí? Debe tratarse igual a los que son iguales. Y debe tender siempre la ley, esto es un principio rector del derecho, la ley debe tender a equilibrar las oportunidades de toda la sociedad, ¿sí? A intentar igualar las oportunidades de toda la sociedad. Esa tiene que ser la tendencia de la ley. Por eso se sanciona una ley para eliminar barreras arquitectónicas. ¿Sí? Entonces se establece que los accesos a los edificios públicos deben tener rampas para que la persona que no puede caminar tenga las mismas oportunidades de ingresar que uno que puede caminar. Es una ley para proteger al más débil, en este caso, en la relación. ¿Sí? Entonces estableces la posibilidad de que se igualen los accesos. Eso es una norma que tiene una tendencia a igualar derechos o a igualar oportunidades que en principio no son iguales. ¿Mm? En principio no son iguales. Entonces, la ley debe tratar igual a los que son iguales. Eso significa el principio de igualdad. Y el artículo 16, en la segunda parte, sí determina lo que decía Romeo, que es que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. ¿Mm? Pero, ¿por qué hago esta aclaración? ¿Por qué hago esta disquisición? Miren, porque vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo claro. ¿Cuánto ganará Messi por mes? Más o menos, no sé, ¿cuánto puede ganar por mes Messi? Alguno que diga un número aproximado, más o menos, yo no sé, yo tampoco sé cuánto gana, no le vi el recibo de sueldo. 1 millón de euros. Sí, como mínimo, ponele 1 millón de euros. 1 millón de euros, muy bien. ¿Cuánto gana un trabajador que cobra el salario mínimo en la Argentina? Hablo de Argentina, de nuestro país. El ¿Cuánto otro es el día, salario mínimo? el, ot- A ver. el otro día vi que ayer creo que los empleados de comercio ahora iban a ganar 50.000 por mes, de mínimo. Bueno, no es el salario mínimo de un No, no, trabajador, no, pero, pero bueno, pero es bueno, como bueno, un está bien, está bien, está parámetro. bien. Está bien, listo. Entonces, un trabajador empleado de comercio de la categoría más baja va a tener un sueldo ingresante de 50.000 pesos. Muy bien. ¿Cuántos euros son 50.000 pesos? Si quieren, ¿cuántos dólares son 50.000 pesos? $500 más o menos, por ahí un poquito Ah, menos. conseguís barato el dólar. Bueno, sí, no, por eso Barato, menos, pero te voy a dar 50.000 para pesos, hacer la te voy a cuenta traer más 50.000 fácil. pesos y me traes 500 dólares. Sí, sí, Yo para te doy hacer la 50 cuenta pesos, me fácil. traes 500 dólares, hacemos el mejor negocio del mundo. ¿Sí? Deben ser apenas más de 300 dólares. Ayer salvó a 160, ¿sí? 160, 320, 480, serían 300 dólares, 48.000 pesos serían 300 dólares. Así que imagínense. Entonces, ¿cobra lo mismo Messi que un trabajador empleado de comercio de la Argentina? ¿Cuánto paga Messi un litro de leche en Argentina?
Lo mismo que el trabajador. ¿Cuánto? Pregunté. 60, bueno, pesos no. 60 pesos. 60 pesos. En Argentina, ¿no? ¿Y el trabajador? También ¿Cuánto 60 lo paga? pesos. ¿Eh? También 60 pesos en el mercado. ¿Hay igualdad ante la ley? No, ¿cómo va a haber igualdad ante la ley? ¿Qué impacto tienen los 60 pesos sobre un ingreso de 1.000.000 de euros y qué impacto tienen los 60 pesos sobre un ingreso de 50.000 pesos? Es enormemente mayor el impacto de los 60 pesos sobre un ingreso de 50.000 pesos que sobre un ingreso de 1.000.000 de euros. Porcentualmente es enormemente mayor, gigantemente mayor. Entonces, el IVA, por ejemplo, que es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que grava el consumo, fundamentalmente, por un litro de leche paga el mismo IVA Messi que el trabajador de 50.000 pesos. ¿Hay igualdad ante la ley? Pero no, ¿cómo va a haber igualdad? No hay igualdad ante la ley. Si dijimos que la igualdad es que la ley debe tratar igual a los que son iguales, ¿es igual un tipo que gana 50.000 pesos que un tipo que gana 1.000.000 de euros? ¿Tiene las mismas oportunidades en la vida? ¿Tiene las mismas posibilidades en la vida? ¿Tiene la misma posibilidad de desarrollarse en su vida? ¿Tiene la misma posibilidad de acceder a una vivienda uno que el otro? ¿Tiene la misma posibilidad de acceder a un vehículo uno que el otro? ¿Tiene la misma posibilidad de garantizar una calidad de vida igual a su familia uno que el otro? No, claramente son absolutamente desiguales. Yo no digo que esté mal. Yo no estoy haciendo un juicio de valor. Estoy haciendo un análisis objetivo del principio de igualdad. Con esto lo que quiero decir, y después lo voy a explicar más, que para mí los impuestos indirectos no cumplen con el principio de igualdad. Los impuestos directos sí. Por ejemplo, agarremos un impuesto directo. Agarremos un impuesto directo, cualquiera. El impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, el impuesto a las ganancias, el que ustedes quieran. Un impuesto directo. ¿Sí? ¿Recuerdan qué diferencia había entre un impuesto indirecto y uno directo? ¿Lo recuerdan? Que lo vimos en la clase pasada. Yo si me miran solo no entiendo si se dan cuenta o no lo que les estoy preguntando. Es muy difícil así. Sí. ¿Se acuerdan la diferencia? Bueno, agarremos el impuesto a las ganancias. ¿Cuánto pagaría Messi de ganancias por 1.000.000 de euros mensuales? ¿Cuál es la alícuota máxima del impuesto a las ganancias en la Argentina? ¿Escucharon hablar una vez del impuesto a las ganancias? Está en todos los diarios, está en todos lados. Bueno, ¿cuál es la alícuota? Del IVA, ¿cuál es la alícuota? Del impuesto al valor agregado, ¿cuánto se paga? En la generalidad de los casos, o en la mayoría de los casos. 21%. El 21%. El IVA, en Messi algunos casos es cobraría menos, pero 210.000 en dólares. algunos casos es menos, pero en general es el 21%. Sobre determinados artículos puede ser menos. ¿Y el impuesto a las ganancias máximo cuál es? ¿Cuál es la alícuota máxima del impuesto a las ganancias? Sí o sí tienen que estudiar la ley de impuesto a las ganancias para la próxima clase, porque no puede ser que no sepa nadie. Esto es una información de los diarios, de la realidad cotidiana de la gente, de la alícuota que se paga del impuesto a las ganancias. Pero
¿Va a pagar lo mismo Messi que el trabajador que gana 50.000 pesos de impuesto a las ganancias? ¿Quién va a pagar más? Messi. Y obviamente. El que más gana, más paga. El que menos gana, menos paga. ¿Hay igualdad ante la ley? ¿Hay igualdad ante la ley? Sí. Claro que sí. Respeta mucho más el principio de igualdad los impuestos directos que los impuestos indirectos. El impuesto inmobiliario, ¿qué grava? ¿Qué grava el impuesto inmobiliario? Chicos, el impuesto inmobiliario, ¿qué grava? Grava la propiedad inmueble. ¿Sí? Por eso se llama impuesto inmobiliario. Grava la propiedad inmueble. El que tiene una casa valuada en $1.000.000, ¿paga lo mismo que el que tiene valuada una casa en 20.000 pesos? ¿O en 20.000 dólares? ¿Quién paga más? Sí, para hablar tienen que sacar el mute, si no, no se puede. El que tiene más valor la casa, el de la casa más cara, paga más impuestos. La casa que más vale, más paga, y la casa que menos vale, menos paga. ¿Hay igualdad ante la ley? Sí, porque todas las casas que valgan $1.000.000 van a pagar lo mismo, y todas las casas que valgan $20.000 van a pagar lo mismo. La ley trata igual a los que son iguales. Ahora, en el impuesto indirecto, como vimos hace un rato, paga lo mismo, cualquiera sea el ingreso, y el impacto de ese IVA que grava el consumo sobre diferentes ingresos modifica sustancialmente el porcentaje que afecta del ingreso a uno que al otro. ¿Sí? Por eso se dice que los impuestos indirectos son regresivos porque retraen el consumo, y los impuestos directos son progresivos porque el que más tiene más paga. Miren, cuando un trabajador que gana 50.000 pesos, como vimos recién, por mes, un empleado de comercio que gana 50.000 pesos por mes, ¿en qué gasta su salario? Es una pregunta absolutamente lógica. Una gran parte en impuestos, seguro. No se escucha. Un gran porcentaje en impuestos. No, sí, pero ¿en qué invierte su salario? A ver, ¿se va de viaje al exterior con 50.000 pesos por mes? No. ¿Cambia el auto cada 6 meses? Las necesidades básicas va a cubrir con el salario. ¿Cuáles, por ejemplo? Alimentos, educación si tiene la posibilidad de pagar la educación de los hijos en una escuela que no sea del Estado. No sé, eso como... Yo diría primero que nada vivienda, porque el tipo tiene que vivir en algún lado. Primero que nada vivienda, ¿sí? Un alquiler. Porque con 50.000 pesos es muy difícil que llegue a pagar una cuota de un crédito hipotecario para adquirir un inmueble, ¿sí? Entonces, lo más probable es que gaste el 30% o más de su ingreso en un alquiler de entrada. Después, alimentación de él y de su familia. Después, ropa, vestimenta de él y de su familia. ¿Sí? Ya un colegio privado, como me dijo Valentina, no sé, tendría que ver, tendría que analizarlo, pero no creo que llegue. No creo que llegue a pagar, si es el único ingreso de la familia, no creo que llegue a pagar un colegio privado para sus 2 hijos, supongamos una familia tipo de 4 personas, sus 2 hijos. Muy difícil. Entonces, lo que usted se tiene que dar cuenta, que un trabajador que cobra 50.000 pesos, lo que hace es
lo consume el sueldo, no ahorra, no tiene capacidad de ahorro, lo consume en esas cosas, ¿sí? Y está pagando sobre cada de esas cosas, sobre los alimentos, está pagando sobre la vestimenta y está pagando sobre el alquiler el impuesto al valor agregado, el IVA. Es decir, que la capacidad de compra de su salario no es de 50.000 pesos, es de 50.000 menos el 21% que se lleva el Estado, porque todo eso lo va a gastar en comer o en consumir, ¿sí? Y como el IVA agrava el consumo, ¿sí? El 21% de su salario, es decir, casi 10.000 pesos, más de 10.000 pesos, 11.000 pesos en este caso, se lo va a llevar el Estado. Es decir, la capacidad real de compra de ese salario es de 39.000 pesos. Es de 39.000 pesos. Si yo le sacara el IVA a los alimentos, ¿qué capacidad de compra tiene ese salario? Casi 50.000 pesos. Entonces, por eso es regresivo el impuesto indirecto. Porque al gravar el consumo, el IVA, al gravar el consumo, está quitando y retrayendo la posibilidad de compra en un 21% de ese salario. El poder de compra de ese salario está reducido en un 21%. ¿Sí? Es recesivo, retrae la economía porque el trabajador consume menos, porque tiene un 21% menos de lo que cobra nominalmente. ¿Sí? Entonces el impuesto indirecto es en principio profundamente injusto. ¿Sí? Profundamente injusto, porque no respeta para mí el principio de igualdad. En cambio el impuesto directo sí lo respeta. Sí lo respeta. Entonces, el segundo principio que acabamos de ver es el principio de igualdad en materia tributaria. El tercer principio que debe respetar el sistema tributario es el de no confiscatoriedad. No confiscatoriedad. Los impuestos no pueden ser confiscatorios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es confiscar? ¿Qué es confiscar? Retener. No. Eso puede ser secuestrar, puede ser una privación ilegítima de la libertad. Habría que ver, pero no es una confiscación. ¿Qué significa confiscar? Sacarle algo a alguien, un bien, O sea, es lo mismo que el robo o que el hurto. O sea, yo voy al kiosco, me llevo un alfajor, se lo estoy confiscando, el alfajor. No. Voy a la facultad, le saco la cartera a una alumna y se la estoy confiscando la cartera. No, Agustina, ¿no? No pareciera que fuera eso. No, parece que no. ¿Qué es confiscar? Sería, por ejemplo, si vos comerciás una mercancía que no tenés autorización, te la quita el Estado y se queda con eso. Eso es un secuestro de mercadería. Eso es un secuestro. Eso es un secuestro de mercadería. Escúchenme una cosa. Estamos hablando de palabras muy sencillas. Confiscar. Fíjense que la segunda parte de la palabra habla del fisco. Confiscar. Entonces, es cuando el Estado se apodera de la propiedad privada. ¿Sí? No cualquiera, el Estado. Una propiedad privada se la apodera. No es una expropiación, porque la expropiación sí está autorizada por el artículo 17, porque la expropiación debe ser previamente indemnizada. El Estado, si se quiere quedar con tu casa porque quiere construir una escuela, o quiere construir una plaza, o quiere construir un hospital, ¿sí? El Congreso declara la utilidad pública de la cosa y el Estado debe previamente indemnizarte. Y una vez que te indemnizó, después sí puede tomar posesión del bien. Pero primero tiene que indemnizarte. En la confiscación, el Estado no te paga nada, el Estado se está quedando con la propiedad privada. Van a tener que leer el caso Merck Química,
Merck Química, que se los voy a tomar. Es cuando nuestro país, a finales de la Segunda Guerra Mundial, casi terminando la Segunda Guerra Mundial, días antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, le declaramos la guerra a Alemania. Cuando Alemania ya estaba en el horno. Mantuvimos la neutralidad toda la guerra y al final, para quedar bien con los que iban a ganar, le declaramos la guerra a Alemania. ¿Sí? Entonces, para sobreactuar esa declaración de guerra, el Estado argentino decidió confiscar todos los bienes alemanes que hubiera en la República. Y entre ellos, confisca la química Merck, ¿sí? Que era una química alemana que funcionaba en nuestro país. Entonces la confisca. Eso llegó a la Corte. Y ahí la Corte va a analizar dos cosas. Va a analizar si hubo o no hubo una confiscación de bienes y si la vigencia y validez de los derechos constitucionales es la misma en época de paz que en época de guerra. ¿Sí? Ese paso lo tienen que estudiar. Pero lo concreto es que el artículo 17 de nuestra Constitución dice: la confiscación de bienes queda abolida para siempre del Código Penal argentino. Determina que la confiscación de bienes queda abolida para siempre del Código Penal argentino, porque hasta hace algunos años la confiscación era una accesoria de las condenas penales, ¿sí? Te condenaban a cumplir una pena determinada, pero además te quitaban tus bienes, ¿sí? Muy bien, confiscar mediante el cobro de un impuesto está prohibido. Fíjense, miren, le voy a poner un ejemplo clarito. ¿Cuánto puede valer una scooter, estas motitos scooter, una motito chiquita de 50 centímetros cúbicos? Las motos que proliferan por todos lados. ¿Cuánto puede costar? Una moto común. 60, 70 mil pesos más o menos. Bueno, ¿cuánto dijiste? 60, 70 mil pesos. Bueno, 60, 70 mil pesos. Muy bien. Supongamos que el Estado diga que esas motos van a tener que pagar una patente de 30 mil pesos anuales. Al segundo año te conviene darle la moto, que pagar la patente. ¿Qué hizo el Estado? Mediante un impuesto te confiscó el bien. Eso está prohibido. El impuesto no puede ser confiscatorio. El impuesto no puede obligarte a entregar la propiedad privada. ¿Sí? Porque eso lo convierte en confiscatorio. ¿Hay un número? No hay un número. No hay un número. No hay una determinación clara de cuándo un impuesto es confiscatorio o no es confiscatorio. ¿Sí? No hay. No dice la ley, hasta acá es confiscatorio y hasta acá no lo es. No, la ley no determina eso. Ahora, tenemos que jugar ahí con otro principio, conjuntamente y de la mano con el principio de no confiscatoriedad, que es el principio de razonabilidad, que ya lo vimos. ¿Sí? El principio de razonabilidad. ¿Sí? En el caso concreto, el juez deberá analizar si un impuesto es o no es confiscatorio en el caso concreto. Miren, hay muchos planteos judiciales, fundamentalmente en materia de multas. Supónganse que la municipalidad clausura un kiosco, ¿sí? Un kiosco. Lo clausura por algún defecto. Y para ahí le fijan una multa de 30 mil pesos. Y el dueño del kiosco dice: para pagar la multa tengo que cerrar el kiosco. Para pagar la multa tengo que vender el kiosco porque no tengo la plata. Entonces, si va a haber un abogado, va a decir: vamos a plantear la confiscatoria de la multa. Esa multa es confiscatoria, es inconstitucional, porque vulnera el derecho de propiedad privada. ¿Cómo vos vas a tener que vender tu negocio para pagar una multa? ¿Sí? Bueno,
Entonces el principio de confiscatoriedad juega de la mano con el principio de legalidad, con el principio de razonabilidad. Entonces ya vimos 4 principios. Vimos el principio de legalidad, el principio de igualdad, el principio de razonabilidad y el principio de no confiscatoriedad en materia tributaria. Ahora vamos a ver, y vimos todos los artículos, y esto lo tomamos en profundidad como lo explicamos. Vamos a ver ahora cómo se distribuyen los poderes impositivos entre el gobierno federal y las provincias. ¿Sí? Porque si no hubiera una distribución de competencias constitucionales entre el gobierno federal y las provincias en materia impositiva, tendríamos mucho más impuestos de los que ya tenemos. ¿Sí? De los que ya tenemos. En principio, Azul está bostezando. En principio funciona, no, está bien, si uno tiene sueño, bosteza, ¿qué va a hacer? Es humano. En principio, la cosa funciona así. Vuelvo a reiterar, en principio, después vamos a explicar en profundidad, pero en principio funciona así. A ver si fuimos entendiendo algo. Los impuestos o los derechos de importación y exportación, o derechos aduaneros o impuestos aduaneros, ¿quién los crea y quién los cobra? La nación. Muy bien. Ya vimos el artículo 9, la clase pasada, que dice no hay más aduanas que las nacionales. ¿Sí? Y donde regirán las tarifas que fije el Congreso. Donde regirán las tarifas que fije el Congreso de la Nación. Entonces, los derechos de importación y exportación son impuestos nacionales creados por el Congreso de la Nación y percibidos por la Nación. ¿Sí? Porque las provincias no pueden constituir aduana. Listo, tema terminado. Lo que nos resta ver es los impuestos indirectos internos. Los impuestos indirectos internos, por ejemplo, el IVA. De acuerdo al artículo 75, inciso segundo, son competencia del gobierno federal. También los impuestos indirectos corresponden al gobierno federal. El que crea impuestos indirectos es el gobierno federal. Indirectos internos. ¿Sí? Y dice el artículo 75, inciso segundo, que esos impuestos indirectos internos que crea la nación son coparticipables con las provincias. Vieron que estuvimos discutiendo estos días en Argentina el tema de la coparticipación con los puntos que le sacan a la Ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia y todo un debate sobre la coparticipación federal que hubo en los medios. Bueno, estos impuestos indirectos que cobra la nación, que crea la nación y cobra la nación, percibe la nación a través de la FIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, son coparticipables con las provincias. Es decir, un porcentaje de eso vuelve a las provincias por la vía de la coparticipación. Pero los crea y los cobra la nación. Los impuestos directos, impuesto inmobiliario, impuesto automotor, son competencias de las provincias. Las provincias son las que crean los impuestos directos. De los indirectos internos a la nación, los directos internos a las provincias. El sistema está creado así para que no haya colisión, porque si todos pudieran cobrar todos, saben la cantidad de impuestos que tendríamos, más de lo que tenemos. Entonces, en principio, indirectos internos los crea la nación, los cobra la nación, coparticipables con las provincias, los impuestos directos los crean las provincias. La pregunta es, ¿puede la nación crear impuestos directos? Y en algún caso puede, porque el impuesto a las ganancias es directo y es nacional. ¿Cuándo puede? Bueno, en la Constitución, en el artículo 75, inciso segundo, dice que el gobierno federal, el Congreso en este caso, puede crear impuestos directos por tiempo determinado, por vía excepcional, es una excepción, puede crear impuestos directos y deben tener 2 requisitos. Debe ser por tiempo determinado, si la ley debe determinar por cuánto tiempo se crea ese impuesto, y debe tener una asignación específica. Es decir, debe estar creado en función de algo. La Constitución dice, de manera genérica, dice, siempre que la seguridad o el bien común así lo exijan, ¿sí?
como fundamento de la excepción. En realidad, yo creo que tiene que tener, ese impuesto directo tiene que tener una asignación específica, debe estar especificada por ley cuál es la asignación que tiene, el destino que tiene ese impuesto. Ustedes saben que la regla general es que el impuesto no tiene un destino específico, ¿sí? Va a rentas generales, salvo cuando lo tiene. Por ejemplo, un caso de un impuesto directo creado por la Nación con asignación específica fue hace muchos años un impuesto con el cual se financió el aumento del salario de los docentes. Los docentes venían en un largo paro, el gobierno federal no tenía dinero para pagar el aumento que reclamaban, entonces decidió crear un impuesto que duró un año, que gravaba a los titulares de vehículos automotores, se llamaba la oblea docente, vos tenías que pagar un impuesto, no me acuerdo cuánto era, creo que era el 0,3% del valor del auto, de impuesto por un año, y ese dinero recaudado iba todo, no a rentas generales, sino a financiar el aumento docente. Tenía una asignación específica el impuesto. Por eso el artículo 75, inciso 2, que ustedes tienen que estudiar y saber y conocer, dice que todos los impuestos que cobra la Nación son coparticipables con las provincias, con excepción de aquellos que tengan asignación específica. Claro, porque si el impuesto tiene asignación específica no se puede coparticipar porque está destinado a una cosa. En este caso, aumentar el salario de los docentes. ¿Sí? Entonces, la regla que establece el 75.2 es todos los impuestos que cobra la Nación son coparticipables, con excepción de aquellos que tengan asignación específica. ¿Sí? Esa es la regla. Entonces, reitero, distribución de competencias, impuestos indirectos, impuestos externos a la Nación, impuestos indirectos internos a la Nación, impuestos directos a las provincias. Esa es la regla en materia de distribución de competencias entre el gobierno federal y las provincias en materia impositiva. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo rinden? El 23. O sea que tenemos una clase más. Perfecto. En la clase que falta, vamos a ver peaje. Vamos a ver peaje. Vamos a discutir la naturaleza jurídica del peaje. Lo vamos a ver ahora, porque tenemos tiempo. Lo vamos a ver ahora, porque tenemos tiempo. La clase que viene vamos a ver presupuesto y otras cosas. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, Dale. buen día. Yo tengo una pregunta Dale, Romeo. en base al último punto de la unidad 5, porque haciendo el resumen, estaba viendo justo antes de esta clase que hablaba de las bases constitucionales de la tributación. Entonces yo le pregunté a la profesora y la profesora me dijo que lo íbamos a ver con usted. Y yo por lo que me fijé... Y si lo acabo de... Campos, tipo... Si lo acabo de dar. Sí, tenía una duda con esto, pero enviar campos también... Sí, por eso, pero estuve leyendo enviar campos y que iba a la guía también. Y en un momento trata como otras definiciones. Usted dice que primero tomemos esto en principio y lo otro no. ¿Otras definiciones u otros principios? Otros principios. Sí, yo te puedo dar 360 principios constitucionales de la tributación. Lo que di son los 4 que yo considero más importantes. ¿Sí? Está el principio de retroactividad, de no retroactividad fiscal o de retroactividad fiscal. Hay muchos más principios. Yo te voy a enseñar una cosa, Romeo. Nunca agregues temas. Es una estrategia. ¿Sí? Es una estrategia. Es como si el imputado que está declarando una indagatoria responde sobre cosas que no le preguntaron. ¿Me entendés? El abogado le va a decir, no diga más nada, no siga declarando. Usted nunca agregue tema, ¿me entendés? Porque después vos vas a decir, no lo dieron eso. Esa es tu defensa, no metas temas. ¿Sí? Está bien, muchas gracias. Está bien la pregunta igual, pero ¿entendés mi respuesta? Sí. Hay más principios. En cada tema que doy, hay más doctrina y más principios, y podemos agregar más efectos. Por ejemplo, cuando vemos control de constitucionalidad, podemos agregar más efectos, el efecto mixto, Sí, yo trato de darle los temas que considero que son fundamentales y que ustedes tienen que conocer. ¿Sí? Claro que hay más principios.
y bases condicionales de la tributación. Pero con eso, si sabés lo que te di, vas a andar bien. Dale. No habla más, Romeo. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver ahora el tema este vinculado que les dije al peaje. ¿Sí? Al peaje. Primera discusión. Primera discusión. ¿El peaje es un impuesto o es una tasa? Segunda discusión. Es una tasa. Segunda discusión. ¿Qué grava el peaje? ¿Cuál es el hecho imponible del peaje? Teóricamente, ¿no es mantener las rutas en buen estado? No. No, porque puede ser para la construcción también. Yo tenía entendido que, o sea, el peaje era solo para el destino era para arreglar las rutas, pero... No, vos imaginate, Valentina, que yo, Estado, te concesiono a vos la construcción de una ruta. ¿Sí? Vos haces la ruta, una autopista la construís vos, Buenos Aires-Córdoba. ¿Sí? Buenos Aires-Córdoba, construís una autopista de 5 carriles por mano. Invertiste, no sé, 1.500 millones de dólares en la construcción de esa autopista. Cuando pones el peaje, vos querés recuperar los 1.500 millones, que es cobrar el mantenimiento de la autopista. Primero tenés que recuperar la inversión. Entonces lo primero que vas a cobrar es la construcción de la ruta. Lo que sí tenés razón vos es que con esa lógica el peaje siempre tiene que tender a bajar, no a subir. Porque si al principio yo pagaba el peaje para pagar la construcción de la ruta, una vez que se terminó de pagar la ruta o se amortizó esos 1.500 millones de dólares, ahí sí el peaje solo va a ser para el mantenimiento. Y si es para el mantenimiento tiene que ser menor que lo que costó la construcción. Por lo tanto, el peaje tendría que disminuir. Lógica pura. Salvo en la Argentina, que no tenemos lógica. Pero ¿cuál es el hecho imponible del peaje? El tránsito por el territorio. Eso es lo que no quería que me dijeras. Guille, eso es lo que no quería que me dijeran. Por eso insistía en la pregunta para que no se equivoquen. Porque acá tenemos la posibilidad de corregirlo. No se puede grabar el tránsito. Por favor, leamos el artículo 11 de la Constitución. Bien alto, alguien que lo lea. Agustina, léelo vos. El artículo 11 de la Constitución, bien alto. Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de todos los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias que se transporten, y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio. Dice, no se pueden imponer tributo por transitar el territorio, lo dice la Constitución. Si fuera eso, sería inconstitucional. Porque en realidad yo quería que me contestaran lo que me contestó Guille, para corregirlo. Si el peaje gravara el tránsito, sería inconstitucional, porque no se puede imponer ningún derecho a cualquier denominación que se le ponga por transitar en el territorio. ¿Sí? Entonces no puede gravar el tránsito, porque además si gravara el tránsito sería un impuesto. ¿Sí? Y es una tasa, como bien dijo Romeo. Entonces, ¿qué es lo que está grabado? Está grabada la utilización de una ruta. Está grabada, lo que graba el peaje es el uso de una ruta. Por eso es una tasa, porque si la uso pago y si no la uso no pago. El que usa ese servicio lo paga, el que usa... Por eso,
uno de los requisitos fundamentales del peaje es la existencia de camino o vía alternativa, que sea gratuita, que le permita al usuario elegir si quiere ir por la ruta con peaje, paga, pero si no tiene una ruta estatal por la cual puede ir gratis. ¿Sí? Obviamente que no va a tener las mismas características. Obviamente que una puede ser autopista y la otra no. ¿Sí? Obviamente que una va a tener más servicio, va a tener más estaciones de servicio, va a tener servicio de socorro, va a tener servicio de auxilio, servicio de emergencia, y la otra por ahí no. ¿Sí? Pero eso es lo que grava, ¿sí? La opción de ir por otra ruta. Porque si no hubiera ruta alternativa, yo estaría obligado a pagar el peaje, ahí no sería una tasa, sería un impuesto. Porque me estarían cobrando para circular, porque yo no tendría otra manera de llegar. Segunda pregunta, ¿cualquier vía es una vía alternativa? No, cualquier vía no es una vía alternativa, porque yo no te puedo decir, vos te querés ir a Buenos Aires y me decís, Diego, yo me quiero ir a Buenos Aires, pero no por la ruta 2, ¿cómo hago? Y mirá, andate al Club Náutico, agarrá un velero, te vas hasta la desembocadura del Río de la Plata y de ahí agarrás el Río de la Plata y llegás a Buenos Aires en 45 días. No, bueno, eso no es una vía alternativa o un camino alternativo. Tampoco lo sería que yo te diga, no, bueno, haz una cosa, anda al aeropuerto, compras un ticket aéreo, te subís al avión y en 45 minutos estás en Buenos Aires. No, tampoco es una vía alternativa. ¿Sí? No es una vía alternativa porque es más caro el avión que aún yendo por la ruta con peaje y además porque no tienen equivalencias las rutas. ¿Qué es una ruta alternativa? Una ruta alternativa es aquella que sea similar, no igual, en cuanto a distancia, en cuanto a estado de la ruta. Las dos tienen que ser de asfalto, tampoco es una vía alternativa un camino de tierra hasta Buenos Aires, respecto de una autopista. ¿Sí? Debe tener condiciones mínimas de transitabilidad que sean similares, ¿sí? Y sobre todo en función de la distancia, porque tampoco te puedo decir, vos querés esquivar el peaje de la ruta 2, bueno, agarra el auto, andate por la 40 hasta Salta, ¿sí? Por Salta bordeá toda la Mesopotamia y bajá a Buenos Aires. En 5 días llegás. No, bueno, tampoco es una vía alternativa por más que sea asfaltada, porque ahí no hay similitud en la distancia recorrida, ¿sí? Entonces, vía alternativa es que tenga similitudes en cuanto al estado de la ruta, en cuanto a la construcción de la ruta y en cuanto a la distancia. ¿Tienen que ser iguales? No, no tienen que ser iguales. ¿Sí? Una puede tener 5 carriles y la otra 1. ¿Sí? Pero debe existir vía alternativa. La vía alternativa es fundamental para la existencia del peaje, porque si no es inconstitucional. Segundo requisito que tiene que tener el peaje. ¿Cuál sería el primer requisito que tiene que tener el peaje para tener validez constitucional? ¿Cuál sería el primero? Ya lo vimos hace un rato. Vimos la base constitucional de la tributación, Romeo. El principio de legalidad debe ser creado por ley el peaje. Recuerden que impuestos, tasas y contribuciones tienen que ser creados por ley. Entonces, el primer requisito para que el peaje tenga validez constitucional es que sea creado por ley. Eso es lo primero. El segundo es la existencia de camino vía alternativa. El tercero es el principio de razonabilidad. ¿Qué significa el principio de razonabilidad en el peaje? El principio de razonabilidad del peaje está íntimamente vinculado con la tarifa. Con la tarifa. Si yo te dijera que para ir de Mar del Plata a Buenos Aires tenés que pagar 1.500 pesos de peaje, estaría haciendo que esa ruta la puedan utilizar unos pocos. ¿Sí? Porque yo tenía 3.000 pesos entre la ida y la vuelta para ir a Buenos Aires. Gastaría casi más de peaje que de combustible. ¿Sí? Entonces, la razonabilidad, ¿qué quiere decir en materia de peaje? Quiere decir que el usuario tenga la opción, tenga la posibilidad de elegir, que la tarifa sea tal, por más que me pueda doler, pero que sea de un monto tal que me permita efectivamente la elección. Me permita elegir de ir por la ruta sin peaje o por la ruta con peaje. Me permita decidir libremente si voy por una o por otra, por más que me signifique un esfuerzo, pero no que se me haga imposible, porque ahí no sería razonable, ¿sí? No me estaría dando la opción. Estaría rompiendo con la igualdad,
porque sería solo para unos pocos la posibilidad de viajar en la ruta con peaje. Y eso lo regularía con la tarifa, ¿se dan cuenta? Entonces el peaje es una tasa. Peaje requiere principio de legalidad, requiere la existencia de camino vía alternativa, requiere el principio de razonabilidad. Todos los principios que vimos en materia tributaria son aplicables al peaje. Le podemos agregar esto de la vía alternativa o el camino alternativo. ¿Se dan cuenta? ¿Lo entendieron? Fundamentalmente quiero que recuerden que no podemos grabar el tránsito. ¿Sí? Es inconstitucional, artículo 11. ¿Sí? No podemos grabar el tránsito. Como tampoco podríamos poner un peaje que grave el ingreso de una provincia a otra provincia o el paso de una provincia a otra provincia, porque el artículo 9 dice que no hay más aduanas que las nacionales. Entonces no podríamos grabar el paso. Por eso el peaje grava la utilización de la ruta, no el tránsito, ni el paso de una provincia a otra provincia. ¿Está claro? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran ver? Bueno, buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. El lunes es feriado, tienen todo el día para estudiar. Un abrazo grande. Pásenla bien, descansen. Chau. Chau, gracias.